estudio del escape atmosférico en sistemas exoplanetarios múltiples, dirigido por la doctora Carolina Villarreal. Esta es la estructura del seminario. Vamos a comenzar dando el marco teórico de la investigación, luego pasaremos a ver los observables con los cuales podemos acotar los modelos, y finalmente pasaremos a los objetivos y las soluciones. Esta es una representación artística del fenómeno que vamos a estudiar, donde podemos identificar de forma independiente dos fenómenos físicos que pueden verlo. Primero, el viento estelar, proveniente de la estrella, luego el escape atmosférico del planeta, y finalmente la interacción entre ambos fluidos. Para dar un poco de orden, vamos a primero de forma independiente el viento estelar, luego el escape atmosférico y finalmente cómo interactúan. Comenzando por el viento estelar, un breve contexto histórico. Podemos rastrearlo hasta el año 1600, cuando Blaue descubrió la nueva estrella G5, cuyo brillo radial. Ya luego en el siglo XIX, las primeras observaciones en prisma óptico revelaron que el perfil espectroscópico de esta estrella tenía líneas de emisión y absorción desplazadas. Y no solo en esa estrella, sino en otras más. Por ejemplo, se descubrieron las primeras estrellas Wolf-Rayet. Esto fomentó luego el estudio de las tasas de pérdida de masa de estas estrellas calientes para entender el flujo que salía de ellas, y también se permitía entender mejor la atmósfera externa solar. Recién en 1958, Parker pudo desarrollar su primer modelo de viento solar, el cual es un modelo simple, con el viento solo es impulsado por la fuerza gradiente de presión. Luego, ya en el periodo de 1967 a 1982, hubo un gran avance en los vientos estelares gracias a las observaciones espaciales. Y finalmente, más hacia el presente, se centró más en el estudio de los efectos temporales, tipo de rotaciones y pulsaciones estelares que producen efectos variables. Definimos viento estelar al flujo saliente y continuo de material estelar, y este va a afectar tanto a la evolución de la estrella como el medio interplanetario. Un ejemplo en su evolución es la entrega del movimiento estelar de la estrella de viento, lo cual va a producir que aumente su periodo con el paso del tiempo. Podemos verlo en este gráfico del review de cronómetro de laboratorio de 2020, donde en el eje X tenemos el tiempo y en el eje Y el periodo. Cada línea de color es la solución de un modelo para una estrella de una masa solar con distintos periodos iniciales. Y vemos que a partir de cierto punto, todos los periodos comienzan a aumentar por esta entrega del movimiento angular. Luego, vamos a estar más interesados nosotros en el efecto en el medio interplanetario, porque ahí es donde justamente va a estar nuestro planeta. Entonces, aquí hay un pequeño esquema. ¿Bien? Este de aquí es el exoplaneta, esto es su atmósfera en escape. Aquí tenemos la estrella y el viento que va a colisionar con la atmósfera. Este viento es fluido y tiene un perfil de densidad y velocidad. Esto quiere decir que en función de la diversidad de estrellas, va a tener en cada punto una velocidad y una densidad dadas, con el cual podríamos estimar la presión que va a ejercer sobre la atmósfera del exoplaneta. El problema es que estos perfiles, a priori, no los conocemos y no podemos medirlos. Particularizando, en las estrellas masivas podemos conocer gracias a los perfiles P Cygni y las divisiones X en la corona, y eso podemos conocer bien gracias a las divisiones en sí, haciendo una estrella. En cambio, las otras estrellas que son como el Sol, pero están en otro sistema, muchos sistemas, no podemos determinar sus parámetros de forma tan sencilla, sino que tenemos que estimarlos a partir de sus interacciones con otros fluidos, lo cual es mucho más difícil. Pero un ejemplo de estos fluidos es justamente la atmósfera de nuestro planeta. Por tanto, para poder estimar esta interacción, vamos a tener que primero modelarla. Hay al menos tres modelos básicos analíticos de vientos estelares. El primero es el modelo isotérmico, de Parker, el cual asume justamente una temperatura constante en todo el fluido. Luego está el modelo policrónico, el cual asume que la temperatura decae con una ley de potencia con la densidad. Y finalmente el modelo magnético, el cual tiene en cuenta los efectos del campo magnético estelar. Como no vamos a trabajar con estrellas de campos intensos y rotaciones muy rápidas, que es recién cuando empiezan a darse, no vamos a profundizar en este modelo y nos vamos a intentar ver otra cosa. Entonces, comenzando por el modelo isotérmico, vamos a subir, además de temperatura constante del fluido, simetría esférica, estado estacionario y tasa de pérdida de masa. Por tanto, podemos escribir la ecuación de continuidad de esta forma y la tercera ley de Newton, la ecuación del momento, de esta forma, donde tenemos un término que va con la aceleración, otro que va con la fuerza de gradiente de presión y finalmente un término del campo de gravitación.
Además, para poder resolver la ecuación, vamos a pedir que nuestro gas sea un gas ideal de composición solar. Entonces, con todo esto podemos resumir todo el sistema a esta única ecuación diferencial, que es la conocida como ecuación dual, la cual está descrita como un parámetro constante A, que es la velocidad isotérmica del sólido. Podemos ver que depende de la temperatura, pero como la temperatura es constante, en este caso A se va a quedar constante. Lo primero que se puede ver es que hay una singularidad, donde la velocidad se vuelve igual a la velocidad del sonido, y además el numerador de la ecuación también se puede ver. El punto donde este numerador se anula lo vamos a llamar radio crítico, y en función a las observaciones del viento solar vamos a pedirle ciertas cosas a la ecuación. Primero, sabemos que el viento tiene que ser transónico, es decir, que su velocidad debe superar la velocidad del sonido, y que el gradiente de la velocidad debe ser positivo para toda parte. Para que el gradiente no cambie de signo, lo que vamos a hacer es pedir que el cero del numerador coincida con la singularidad. Entonces, pedir esto es pedir que la velocidad del viento crítico sea la velocidad del sonido. Entonces, en este modelo nos van a coincidir el punto sónico y el radio crítico, y vamos a encontrar esta solución que tenemos aquí. Es una solución trascendente, pero es real. Este es un gráfico del trabajo de Nancy Saxelli de 1999, donde en el eje X tenemos la distancia de la estrella normalizada por el radio crítico, y en el eje Y la velocidad normalizada por la velocidad isotérmica del Sol. El modelo que yo les mostré ahí es la solución 1, donde vemos que separa el espacio en una región subsónica y una región transónica. Justamente pasa por el punto crítico en el mismo lugar que el punto sónico, por lo tanto, punto de control que tenemos, y siempre es creciente. Hay otras soluciones, por ejemplo, vamos a buscar. La solución 2, que es esta curva, divide el espacio al revés, tenemos una región transónica cerca y la subsónica afuera, por lo cual se corresponde con un modo de acreción de material. Luego, las soluciones 3, esta y esta familia, son soluciones cuya velocidad en el cuerpo exterior es demasiado baja, por lo tanto nunca logran superar la barrera de sonido, y podemos ver que luego no logran formar un viento, su velocidad decae demasiado, no puede. Luego, las familias de soluciones 4, que son estas tres curvas, comienzan ya transónicas, y no existe una forma física de que el viento comience transónico, no es algo que se observe. Y las familias 6 y 5 son soluciones matemáticas de la ecuación, pero no tienen sentido físico porque son multivaluadas, no son funciones. Bien. Ahora que tenemos una solución, podemos describir la tasa de pérdida de masa en función de las condiciones de borde. Bien. Lo interesante es que para una densidad en la corona y una velocidad en la corona, que son estas condiciones de borde, existe una única tasa de pérdida de masa posible. Bien. El problema es que nosotros no podemos medir esta densidad y velocidad de borde de ninguna forma, solamente podemos conocer de la estrella la temperatura coronal y la tasa de pérdida de masa, de forma indirecta. Entonces, lo que tenemos que hacer es realizar varios modelos hasta que nuestra tasa de pérdida de masa sea compatible con la observada. Y destacar también que este modelo tiene un problema. Este modelo fue resultado pensando en el Sol y en distancias cortas, hasta alrededor de 1 unidad astronómica, y hasta ahí anda bien. Pero conforme nos empezamos a alejar, el fluido debería enfriarse, y eso hace que comience a ser una mala aproximación. Si vemos, la velocidad aquí no para de crecer, pero tampoco alcanza una velocidad terminal. Entonces, este modelo acelera infinitamente el fluido. Y eso es justamente porque cuando se expande, debería alcanzar su densidad, caer su temperatura. Y nosotros le inyectamos energía de forma artificial a pedir que se mantenga constante. Por tanto, para resolver este problema y tener una aproximación mejor a las distancias, es que nos pasamos a un modelo policlórico. Estas cotas superior y superior se deben, de inferior a que volvemos. Y luego cambio de estrés que corresponde a la gama adiabático de facilidad. Con dos.
con el punto crítico, porque ahora el radio crítico, o sea, pedir que el gradiente de la velocidad sea positivo, nos implica que la velocidad en el radio crítico sea igual a la raíz de gamma en lugar de simplemente A. Entonces, la duplicidad levemente a 1. Y finalmente, el problema del modelo es que no tiene solución analítica directa, entonces tenemos que integrar analíticamente. Entonces, les presento 3 soluciones. Este es un gráfico de nuevo del trabajo de la verificación, donde tenemos en el eje X el logaritmo de la distancia de la estrella normalizada por el radio crítico, y en el eje Y, de arriba hacia abajo, el número Mach, que es la velocidad dividida por la velocidad de salida, la velocidad dividida por la velocidad en el punto crítico, y el logaritmo de la temperatura sobre la temperatura en el punto. La línea sólida negra se corresponde a una solución de gamma de 7/5, la línea cortada de 4/3 y la punteada de 3/5. Entonces, es interesante para vemos primero arriba que todas las soluciones son transónicas, es decir, todas superan la velocidad de sonido. Y aquí abajo vemos que todas las temperaturas decaen, justamente lo que quería destacarles en este gráfico de aquí la velocidad de la solución y de gamma igual a 3 medios, porque la velocidad de esta solución es constante, pero el viento se vuelve transónico debido a que la velocidad del sonido baja, en lugar de que se igual a la velocidad. En este modelo, si bien no tenemos una solución analítica, se puede estimar la fórmula para la tasa de pérdida de masa, que viene por esto, que es bastante grande, y de nuevo podemos ir variando los modelos hasta en el transformo. Solo que ahora tenemos un parámetro más que es la gamma. Pasando a la parte del planeta, tenemos el escape térmico. Bueno, vamos a ver si una partícula se está escapando del planeta si su energía cinética es superior a la energía elevadora gravitacional, y además se falta el estado de la partícula si su trayectoria se fuera del planeta. Y vamos a escape térmico cuando ese incremento de energía fue producido por algún fenómeno externo. En este sentido, podemos separar la atmósfera del exoplaneta en 2 partes, la región colisional y la región no colisional, donde la región colisional es la parte donde las moléculas simplemente están colisionando, la parte con energía suficiente para poder seguir, mientras que la región no colisional es donde también no colisionan entre ellas y tiene una trayectoria de escape. La frontera entre estos 2 regímenes viene dada por la exobase. La exobase se define en el punto donde el camino libre medio de las partículas se iguala a la escala de altura h. La escala de altura h viene dada, en este caso, por esta expresión, que depende de la temperatura, la gravedad y la composición molecular media de la atmósfera a una altura z, que se mide desde la superficie del planeta. ¿Qué queremos en particular? Acerquémonos al planeta en este esquema. Y entonces el planeta va a tener un flujo de salida, porque tenía estrellas, por tanto vamos a tener un perfil de velocidad y de densidad, pero también vamos a estar interesados en el perfil de temperatura y de ionización. Porque a diferencia del viento estelar, que está completamente ionizado, el viento planetario es parcialmente neutro. ¿Bien? Con todos estos podemos estimar una tasa de pérdida de masa, la cual puede ser muy importante en la evolución del planeta, debido a que este podría eventualmente, por ejemplo, perder toda su atmósfera o algún elemento químico en particular. Bien, nuevamente no lo conocemos, no se puede medir de forma directa, por lo tanto tenemos que modelarlos. El primer modelo que les voy a presentar es el escape de Lewis, es el más básico y es uno que, por ejemplo, ocurre en la Tierra y en la mayor parte del sistema de planetas. El planeta del sistema solar. Aquí les presento un gráfico de la distribución de Lewis. Este modelo parte de suponer que la atmósfera superior del planeta se encuentra en el equilibrio termodinámico local y que los gases que se encuentran allí se pueden describir con una distribución de velocidades de Boltzmann. Entonces, esta distribución lo que nos dice es, para una temperatura dada y una molécula dada, qué cantidad total de moléculas se mueven a una velocidad dada. Entonces, en este gráfico tenemos velocidad, proporción de las partículas y distribuciones Maxwell-Boltzmann para diferentes temperaturas. Donde vemos que en temperaturas bajas, las distribuciones son más bien picudas, en torno a velocidades más bajas, y conforme incrementamos en la temperatura, los picos se mueven a velocidades más altas y se vuelven más anchos. Nosotros vamos a estar interesados particularmente en la cola de la distribución. Porque en la cola de la distribución, si bien es muy pequeña, hay partículas. Y esas partículas pueden estarse moviendo entonces más rápido que la velocidad de escape del propio planeta. Entonces, ahora queremos estudiar cuánto es el tiempo que se está yendo.
Para cuantificar este flujo, vamos a definir un parámetro dimensional, conocido como parámetro de Higgs, o velocidad de escape, el cual viene dado por el cociente al cuadrado de la velocidad de escape del planeta en la exosfera y la velocidad más probable de gas. Y vamos a decir que si este parámetro es superior a 2.5, nuestro escape de Higgs es importante. Si se fijan, estoy poniendo una cota inferior en vez de una cota superior. Es raro porque conforme aumenta lambda se reduce el escape. Pero la razón de poner una cota inferior es porque si lambda se acerca a 1, entonces ya no es una cola de velocidad escapando, sino que está ocurriendo que la velocidad más probable se está aproximando a la velocidad de escape. Entonces ahí tenemos un flujo continuo de material que se va. Eso es otro régimen, que es el escape hidrodinámico que vamos a ver. Entonces, vamos a partir de lambdas superiores a 2.5 y lo que hacemos es integrar la distribución de Maxwell, el flujo vertical, para velocidades superiores a la escape. Y encontramos este resultado, donde vemos que efectivamente, como en la lambda, se reduce el flujo que se escapa. Destacar que este resultado es technicamente una pequeña corrección maxwelliana, porque como la cola se está escapando, en realidad es aún más pequeña. Entonces esto reduce el resultado de alrededor de un 25%. Por dar unos números, en la Tierra, el hidrógeno se escapa entre 300 y 1200 gramos por segundo. Es un resultado de Catlin y Sand de 2009. Aquí hice una distribución de Maxwell-Boltzmann para el hidrógeno a una temperatura de 1000 grados Kelvin, que justamente es la temperatura que suele estar la exosfera terrestre en grupos de actividades. Esta temperatura varía por la actividad del Sol y por eso tiene un valor constante, es que se escapa. Y vemos justamente la velocidad más probable cae en 4,06, mientras que la velocidad de escape de la Tierra está por aquí recién en 10,8. Entonces solamente esta pequeña región pintada de celeste se puede escapar. Este es un gráfico de Catlin y Catlin de 2017, el cual podemos entender un poco el rol de este escape en todo el sistema solar. ¿Bien? En el eje X tenemos la temperatura y en el eje Y una sexta parte de la velocidad de escape del planeta. Para cada elemento químico tenemos una línea que marca la velocidad más probable en función de la temperatura. Entonces, si un planeta se encuentra por encima de la línea del elemento químico, quiere decir que el escape de Higgs de ese elemento es despreciable. Si está por debajo, no es despreciable, entonces el planeta pierde ese elemento mediante el escape de Higgs. Entonces, si nos movemos hacia la derecha, el escape incrementa porque aumenta la energía del gas. Y si nos vamos hacia arriba, el escape se reduce porque el campo negativo del planeta es más intenso. ¿Bien? Podemos ver los elementos cotidianos, por dar un ejemplo, como el hidrógeno y el helio. Y justamente los gigantes gaseosos prácticamente no tienen escape de estos elementos, lo cual es compatible con su composición química en atmósfera de hidrógeno. En cambio, los planetas rocosos están por debajo del hidrógeno y eso explica perfectamente también el poco hidrógeno en la composición atmosférica de ellos. Ahora pasamos al otro régimen, que es el escape hidrodinámico, justamente, ¿qué es lo que ocurre cuando el lambda se acerca a 1? ¿Bien? Ahora lo que vamos a tener es un flujo continuo de material saliente del planeta, que es mucho más parecido a un viento de Parker o un meteorito, solo que ahora está parcialmente neutro, puede ser totalmente ionizado. Este incremento tan grande en la energía de gas puede venir por dos fuentes de calor, principalmente, la fotoevaporación o el mecanismo de core power del mass. Vamos a comenzar por la fotoevaporación. Entonces, lo que ocurre es este efecto ocurre solamente si el planeta está muy cerca de su estrella. Cuando este está tan cerca que la radiación X y ultravioleta de la estrella logran calentar lo suficiente la atmósfera como para que pasemos este régimen, el gas se va a acelerar, va a haber superficie sónica y va a escaparse, igual que en el viento estelar. Solo que ahora la fuente de calor va a ser la radiación X y ultravioleta. Se pueden hacer muchos modelos de esto. Aquí les muestro uno con simetría esférica, donde las ecuaciones son muy similares a las de viento estelar. Esta es la ecuación de la continuidad, la ecuación de conservación de momento, donde, si se fijan, agregamos un término extra, a diferencia del viento estelar, el cual tiene en cuenta las fuerzas de marea y la centrífuga, porque estamos pensando en planetas que están muy cerca de su estrella, tanto que no son despreciables. Y finalmente, la energía, en la cual le añadimos un término por calentamiento, justamente la fuente de calor por ultravioleta, y otro por enfriamiento radiactivo. Como no hay ningún ejemplo de esto en el sistema solar, porque no hay ningún planeta que esté a la distancia suficiente del Sol, traigo un ejemplo de un exoplaneta conocido como HD 63433c, es un mini Neptuno, en el cual el trabajo ha sido colaborador en el 2022.
se le encontró una tasa de pérdida de masa de 10 a la 10.3 gramos por segundo. La tasa, si se fijan en comparación de lo que se escapaba del cuerpo de la Tierra, muchísimo más grande. Y para mostrarles cómo se pueden ver estos perfiles de velocidad, densidad, temperatura y ionización, utilizamos un código unidimensional llamado ATES de Calderón y colaboradores de 2022, justamente para hacer el sistema. Entonces, tenemos aquí en el eje X la distancia al planeta y en el eje Y lo correspondiente a cada gráfico, densidad, velocidad, presión, temperatura, y fracciones de hidrógeno y fracciones de helio, y donde vemos que la velocidad se comporta de forma muy similar a la velocidad, se acelera, supera la velocidad del sonido y alcanza una velocidad alta. Luego, la densidad, presión y temperatura caen, justamente porque tenemos primero un fluido más denso, el cual se va expandiendo y alejando, por tanto, se refleja. Y lo nuevo, a diferencia de las estrellas, es esto de aquí, donde vemos que en un principio tenemos todo el material neutro y conforme nos alejamos se va ionizando todo el hidrógeno. Y el helio, en un principio, también se ioniza, solo que tiene dos tipos. Ionizamos gramos ultravioleta. La otra fuente de calor posible es el core power en más 2, que es básicamente el calor residual del núcleo en la formación planetaria. Es un modelo diseñado por Gupta y Schlichting en 2019, el cual está pensado para planetas entre 1.5 y 5 radios terrestres y da comienzo justo cuando se disipa el disco protoplanetario. En este momento, el núcleo del planeta todavía está caliente por la formación, entonces va a liberar calor a la atmósfera, produciendo justamente este escape. ¿Bien? Tenemos como situación inicial el núcleo, con la región convectiva y radiativa de la atmósfera, y la temperatura liberada entonces va a producir este escape como un viento exterior. El estado final, tras alrededor de 3 gigaños, es una supertierra o un mini. ¿Esto de qué depende? Bueno, tenemos dos energías del juego, ¿sí? La energía disponible, ¿sí? La energía que hay por la temperatura que pega el núcleo, y la energía necesaria para expulsar a la atmósfera. Entonces, si la energía disponible es más pequeña que la energía necesaria, no se va a expulsar toda la atmósfera. Entonces, el escape hidrodinámico, cuando cese, todavía va a haber atmósfera y se va a enfocar junto con el planeta. Este sería el resultado del Neptuno. Por otra parte, si la energía disponible es superior a la energía necesaria para expulsar a la atmósfera, va a quedar muy poca atmósfera y tendríamos el caso de la supertierra, una atmósfera tranquila. Bueno, ahora sí, habiendo visto ambos fenómenos, vamos a ver cómo interactúan. Por cómo les estuve contando el escape térmico de los planetas, parecía ser un fenómeno bastante simétrico, pero vamos a ver que justamente se va a formar una asimetría, una respuesta comunitaria, a causa de la interacción con el viento estelar. Bien. Esta pequeña representación artística la podemos ver un poquito más rigurosa con estas presentaciones de Marcani y colaboradores de 2019, donde tenemos el plano orbital, un plano perpendicular al plano orbital. El viento estelar viene de los X negativos a los X positivos, los colores representan densidad y el planeta orbita hacia los Y positivos. Entonces, vemos que para un viento débil, el gas de la atmósfera se escapa de forma donde estas asimetrías se deben a las fuerzas de Coriolis, pero en general se escapa un poco por todos lados. En cambio, conforme vamos incrementando la intensidad del viento, vemos que se empieza a formar esta forma de cola tan asimétrica que se ve en todas las representaciones. Pero eso no queda ahí, no queda solo en que altere la morfología del escape, sino que si el viento es muy fuerte, que puede que no pase, depende del caso, puede ser tan fuerte que comprima la atmósfera por dentro de lo que sería su superficie tónica si no hubiese viento. Esto trae una consecuencia importante, que es que reduce la tasa de pérdida de masa, previene el escape, protege la atmósfera. ¿Por qué? Porque la atmósfera se puede escapar solamente si supera el límite de sonido. Entonces, si el viento me comprime la atmósfera y solamente puede escapar por acá, va a escapar menos atmósfera. Entonces, la conclusión un poco antiintuitiva en primera instancia es que el viento muy fuerte puede proteger la atmósfera del planeta. Nuestro observable va a ser los espectros de transmisión, por lo tanto vamos a necesitar que nuestros exoplanetas sean transitantes. Eso quiere decir que en la línea virtual que une nuestro telescopio con
la estrella tiene que pasar la órbita del planeta, de tal forma que en algún momento nos eclipse. Durante este eclipse va a producir una caída del brillo estelar, y esta caída en el flujo va a ser proporcional al cociente de los radios del planeta y la estrella al cuadrado. De modo que un planeta más chiquito produce un tránsito menos profundo, y un planeta más grande, como Júpiter, por ejemplo, produce un tránsito más profundo. Si tomamos un espectro de este tránsito, la atmósfera del planeta va a incluir su información en el espectro, debido a que la luz, la radiación proveniente de la estrella, va a tener que atravesar el espectro. Y eso es fundamental para sus funciones. Ahora, tenemos que recordar que nuestra atmósfera no tiene esta pinta, sino que tiene más bien esta pinta. ¿Bien? Esta representación artística, que principalmente la pongo para que vean que hay una atmósfera asimétrica, es del sistema J436, donde el planeta es conocido como J436b, con un radio de 0.35 radios de Júpiter, una masa de 0.073 masa de Júpiter y un semieje de 0.0287 unidades astronómicas en torno a estrellas de tipo espectral. Los datos son del trabajo de Burrier y colaboradores de 2016, y les cuento cómo este sistema, porque voy a utilizarlo para explicar cómo son los espectros. ¿Bien? Este es un espectro de Ehrenreich y colaboradores de 2015. Elegí este sistema porque tiene la absorción en Lyman alfa más grande detectando aleatorio del 56.2%. Y antes de empezar, les quiero contar por qué elegimos Lyman alfa. El hidrógeno es el elemento más liviano y abundante. Por lo tanto, es el candidato número 1 del tercer campo. Entonces, vamos a buscar una línea de hidrógeno. La línea de Lyman alfa es emitida por el tercer y absorbida por el hidrógeno neutro. Por lo tanto, podemos ver cómo se reduce la emisión gracias al hidrógeno. Esto que tenemos aquí es un espectro donde en el eje X tenemos la velocidad, aquí arriba si no pueden comparar con la longitud de onda, y el flujo. Cada línea es un espectro tomado con un tipo diferente, para ver bien cada uno, y vemos que el espacio está separado en tres regiones importantes. Tenemos el ala azul, que va desde menos 40 km por segundo a menos 120 km por segundo, y el ala roja, que va de 30 km por segundo a 200 km por segundo. Por otra parte, está esta región gris, la cual, si no se utiliza en el análisis, se sustrae, básicamente porque está muy contaminada. El medio interestelar produce absorciones en esa región, y además la Tierra tiene una emisión geocolorante. Bien, ahora sí, veamos qué es cada línea. La línea punteada y la línea negra sólida son dos espectros tomados de estrellas fuera de tránsito, como no está el planeta. Luego, la línea azul es en el pretránsito, cuando apenas el planeta está. La línea verde es un espectro tomado en tránsito. Y la línea roja es un espectro tomado post-tránsito. Esto quiere decir en el instante que terminó el tránsito en el óptico. ¿Bien? Lo interesante que podemos notar aquí es que terminó el tránsito en el óptico, pero no hemos vuelto a la línea negra. Y además la absorción es mucho más notoria en el ala azul que en el ala roja. Esto justamente es la evidencia que tenemos de que hay una curva. Se puede ver mejor si integramos este flujo en el ala separado y lo vemos en función del tiempo. Esto que tenemos acá. En el eje X tenemos el tiempo desde la mitad del tránsito en el óptico, en el eje Y el flujo, y esto es flujo integrado en el ala azul de Lyman. Entonces, esta línea es cuando apenas comienza el tránsito, esta cuando se oculta, cuando el planeta ingresa completamente, esta es cuando comienza a salir, y esta es cuando termina de salir. Y esa pequeña caída de flujo que ven ahí es el tránsito. Entonces, el tránsito de Lyman es mucho más profundo y es muy fuerte que el escape. Y además, justamente pasa esto que les estoy comentando, de que es fuertemente asimétrico. Entra en un tiempo y sale mucho después. No obstante, en el ala roja vemos que es muchísimo menor la absorción y se nota. ¿Por qué ocurre en el ala roja? Bueno, justamente se puede ver en estos tránsitos sintéticos de Carolan y colaboradores de 2021, donde básicamente lo que vamos a ver es cómo el confinamiento atmosférico afecta a la tránsito. Este gráfico de aquí tenemos en el eje X la velocidad, en el eje Y la profundidad a mitad de tránsito, lo que quiere decir que si vale 1, absorbió toda la línea, entonces no dejó pasar nada, y si vale 0, quiere decir que no absorbió nada. ¿Bien? Cada color se corresponde a un viento con una intensidad diferente, la violeta se corresponde a cuando no hay viento, y la roja a un viento con 100 veces la tasa de pérdida de masa del Sol, un viento muy intenso. Aquí abajo tenemos las simulaciones con las cuales se hicieron estos tránsitos sintéticos.
donde lo que estamos viendo es el plano orbital con zoom y con menos zoom. Los colores son la densidad. El viento viene de los X negativo a los X positivo, el planeta orbita en el Y positivo, igual que antes, y tenemos para dos veces la tasa de pérdida de masa del Sol, 10 veces y 20 veces. Las flechas indican la dirección de la velocidad, y las superficies blancas son un número más igual. Entonces, vemos que conforme incrementa la intensidad del viento, se reduce la absorción en el espectro y además lo hace de forma simétrica. ¿Bien? Y esto se puede ver muy bien en el gráfico de 20 minutos del Sol, porque si vemos bien, tenemos formada la cola cometaria y el lado que se va hacia el rojo, que es el que mira la estrella, justamente está muy compactado. Hay muy poco material que pueda irse salir, debido justamente al confinamiento producido por el viento. En cambio, el lado azul se puede mover con mucha más libertad. Lo podemos ver luego en el gráfico, como para 20, que es la anaranjada, tiene aquí una absorción en el azul, y en el rojo casi que no se llega a ver. Justamente esto es lo que puede explicar esta insimetría en las alas de la línea y por eso también que se separan alas. Bueno, destacarles como último detalle que no solo se estudia la línea de Manhattan, es la menos estudiada, pero tiene el problema de que solamente se puede ver desde el espacio, como pueden ver en este gráfico de longitud de onda y opacidad de la atmósfera terrestre. Por eso también hay estudios de otras líneas, como lo son, por ejemplo, H-alfa y deuterio, que se pueden ver desde Tierra, lo cual las puede ver más baratas y accesibles, pero también tiene sus detalles, ¿no? H-alfa, por ejemplo, nos permite mostrar la luz gris, pero es difícil separarlo de la luz. Luego, el deuterio depende de que haya un carril. ¿Qué podemos ver de un carril? Es más pesado. Así, pasando a los objetivos del trabajo, nuestro objetivo es modelar la respuesta de las atmósferas planetarias bajo la influencia de su medio ambiente con la ayuda de modelos numéricos y observaciones espectroscópicas. Por lo tanto, vamos a necesitar sistemas planetarios múltiples con los cuales contemos con observaciones espectroscópicas previas, al menos en la naranja, que comprimen el capítulo dinámico previamente para que podamos acotar los modelos. Este es un pequeño esquema de cómo podemos proceder el trabajo. Entonces tenemos la estrella, la cual emite un flujo, donde el flujo estamos hablando tanto del viento como de la radiación. La atmósfera en escape de esos planetas va a ser calentada por la radiación y deformada por el viento en escape, y parte de esa radiación va a ser tomada por el espectro, el cual en conjunto con los parámetros orbitales, tales como la masa, el radio y el semillante mayor, podemos utilizar el modelo numérico para ajustar los parámetros que en el principio se les comenté que no podíamos determinar de forma directa, como lo son la velocidad y la densidad del viento estelar, la tasa de pérdida de masa del planeta, la velocidad y la densidad del viento planetario y el perfil de emisor del viento. Nosotros vamos a proceder al revés, ¿bien? Vamos a dar unos parámetros iniciales, utilizar el modelo numérico y ver si es coherente con la observación espectral. Y si no, volvemos, cambiamos y volvemos ahí, y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué vamos a elegir sistemas exoplanetarios múltiples y no simples? Al tener una estrella para múltiples planetas, podemos variar menos parámetros al mismo tiempo. ¿Bien? Esto nos permite acotar de forma más robusta los parámetros estelares y también estudiar mejor qué efecto produce el escape térmico de nuestros planetas, variar los parámetros planetarios, pero no los estelares. ¿Bien? En definitiva, mover las cosas graves. Y les voy a destacar también que algunos de los sistemas que elegimos caen justo dentro del valle de los Vales. Así, un pequeño resumen de qué es esto. Estos son unos gráficos del trabajo de Fulton y Petiguera de 2018. El valle de los Vales es una región entre 1.5 y 2 rayos terrestres para planetas con periodos menores a 6 días, de los cuales hay una deficiencia. Lo podemos ver en este gráfico de aquí, donde tenemos tamaño planetario, número de planetas con un periodo menor a 100 días, y vemos que hay una bimodalidad, donde aquí justamente hay una deficiencia. Y si no, este gráfico de densidad es donde tenemos periodo orbital, tamaño planetario, densidad, palma. ¿Bien? Y se cree que esta región existe a causa del cambio volcánico, que le quita su atmósfera de planetas y le reduce entonces su tamaño. Entonces, en ese sentido, es interesante que algunos de los planetas que elegimos caen en esta región. Bueno, esta es una tabla del trabajo de Dos Santos de 2023, en la cual están todos los exoplanetas en los cuales se ha detectado escape hidrodinámico a través de este trabajo,
y aquí nos dice en qué línea ha sido detectado el cambio, ¿bien? Ya sea Lyman alfa, series de Balmer, algún metal o helio. Aquí, como pueden ver, no hay ningún caso un sistema único, es decir, nunca tenemos dos planetas del mismo sistema con escape electrónico. Pero, por fortuna, al principio de año, Parker y colaboradores, 2025, encontraron en el sistema 2776 dos exoplanetas, dos Neptunos, con escape hidrodinámico en la línea de Lyman. Por tanto, aquí les presento los candidatos. Como les había comentado, TOI 776, una estrella de tipo espectral M1 de su especie principal, con dos mini Neptunos, que orbitan a 0.0652 unidades astronómicas y 0.1 unidades astronómicas. El otro candidato es HD 63433, el cual en el trabajo de Sang y colaboradores en 2022 se le encontró escape al planeta C, que es el ejemplo que puse en el inicio, y hay indicios inconclusos para el planeta. Por tanto, vamos a estudiarlo también. La estrella HD 63433 es de tipo espectral G5 de su eje principal, bastante más inconveniente. Y los planetas que nos interesan son el B y el C, los cuales son de nuevo mini Neptunos, que se encuentran a 0.07 unidades astronómicas y 0.1458 unidades astronómicas. Destacarles que el planeta B nada más contamos con una cota superior para nada más, no está bien determinada, y el planeta D, pueden ver que está aquí, no se conoce su masa y además no hay observaciones espectroscópicas, por lo tanto no vamos a estudiarlo. Finalmente, las conclusiones del campo futuro. Bueno, primero, hemos notado que en los sistemas exoplanetarios compactos de secuencia principal, debido a las altas cantidades de radiación X y ultravioleta recibidas, el escape hidrodinámico resulta mucho más importante que el escape de X. Por otra parte, vimos que los tránsitos producidos por exoplanetas son fuertemente influenciados por la atmósfera del escape, dado que la formación de Holland hace que se vuelva asimétrico y es mucho más profundo. Y además hemos visto que el viento estelar puede alterar también la morfología del propio escape y que por lo tanto el espectro nos brinda información tanto del escape del planeta como del viento de la estrella. Entonces, el trabajo va a estar separado en tres partes. Una primera parte donde vamos a hacer un modelado unidimensional del escape de los planetas. Esto para poder explorar los parámetros con un costo computacional menor, porque es pesado. Y luego con estos parámetros ya más acotados, sí vamos a llevarlos a un modelo de estrella. Luego, para la estrella vamos a hacer lo mismo, hacer un modelado de la estrella sola para acotar los parámetros de entrada. Y finalmente, sí, el modelado tridimensional del sistema completo, donde esperamos reproducir la morfología del problema y poder comparar con las observaciones tecnológicas. Eso sería todo, les doy las referencias y muchas gracias. Bueno, muchas gracias para todos. Claro, tengo dos preguntitas. El último caso importante es tener dos planetas muy cercanos a la estrella. La pregunta es, si la atmósfera que quiero uno, ¿cómo que se va a molestar al otro? Y en ese caso tendría una especie de viento, no sé, eso Sí, claro, donde no sé, es puede ser en la evolución sónica, puede ser menor incluso. No sé cómo será la evolución relativa del planeta, pero en ese caso, digamos, el modelo, si bien uno en ese valle como mostrado, como tendría una contribución extra que haría que pierda menos hidrógeno, que la también captura. A ver, creo que no hay ningún trabajo que estuviera cruzado, así que no puedo estar con certeza. Es una cosa que a mí se me ha pasado por la cabeza, así que estaría bueno. El problema es que por lo general las grillas de los mundos son mucho más pequeñas que las grillas orbitales. Fíjate que están en radios planetarios, ¿no? Entonces no son tan grandes. Y, a ver, también hay un detalle que es acá. Fíjate las densidades, ¿no? Fíjate las densidades. Entonces, si hay algo que se ven pequeños. Pero bueno, si es algo que después como y referir eso, en algún momento me puede haber escuchado capa 8, por ejemplo.
pero hay una dificultad en la órbita, etc. Sí quiere decir que en ambos planetas están más cerca del Sol, etc. Cuando vos tenés este tipo de datos, por ejemplo, en el sistema solar, hay un estudio de cuánto se puede haber perdido en la atmósfera de planetas anteriores a la Tierra, con el mismo. El Imperio, si es bajo la Tierra, de un tiempo. Vos decís, si igual están suponiendo escape hidrogénico, en el sistema solar no hay escape hidrogénico. Claro, hoy no lo hay, pero si planetas se forman mucho más sencillo. Los fenómenos de escape son posteriores a la explosión. Porque es el mismo planetario que igual a presiones y el es posterior a eso. Bueno, muchas gracias. Yo tenía una consulta acerca de videos de espectros y es para contar, supongo que no sé qué la dice, pero yo supongo que la absorción del hidrógeno en esta línea alta depende de la temperatura. Sí. Ok, ahora, no puede haber ¿están teniendo en cuenta de cómo absorbe el hidrógeno de temperatura? Porque Claro, sí. Cuando vos calculás, cuando vas a un análisis sintético con tu modelo, lo que haces es hacer un mapa de profundidad de altura y ahí es calculación. Entonces, esa raíz va a dar toda esa información. Y de hecho, si la temperatura pone encima de todo lo que lo utilizamos no tendría información. Entonces, dependería de hacer, si en ese sentido se te da la temperatura. sí, muchas gracias. Bueno, tenía que vivir considerando que es difícil por montaje de informaciones. Es no le tienen que ver cómo sucede el la práctica del modo y si la usamos que nos vamos a hacer y si la vemos algo. Fíjate que el observador estaría por este lado, ¿no? El lado de la azul. Si vos mirás desde por acá. Entonces, si vos mirás de por acá, el material que va hacia la estrella se le está yendo hacia el rojo. Y el material que está viniendo hacia abajo, por la estrella, se está yendo hacia el azul. Entonces, ahí en ese sentido, la separación de la configuración. Luego, la parte que se está yendo hacia la estrella, como le viene escrito de estrella, se comparte, entonces hay muchos materiales. Fíjate acá que hay zoom, bueno, ahora no se ve tanto, pero las flechitas de velocidad enseguida se vuelven para. Entonces, hay muy poco material que se va al rojo, por eso es que cae tan rápido la absorción en el rojo, mientras que en el azul sigue habiendo bastante material, entonces cae más. Sí, gracias. Bueno, ya un poquito. Haciendo la analogía con los momentos y yo no sé tanto de momentos y las dos cuerdas. Esas no se me parecen las experiencias de la cuerda de secretarial. Eso que vos te referías que está como torcida, ¿no es cierto? Porque fíjate que no es perfectamente radial, sino que tiene una componente. Claro. No, sí, mira, ahí creo que mejor también haciendo la analogía del cometa. Pero los cometas, si yo me 2 horas, aunque para que esa manera está asociada al polvo. Entonces en este caso es grasa. Claro. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias.
No sé cuánto me estoy capaz como- Me voy a rendir. Chao. Ahora sí te va a